charla interactiva que nos va a dar el abogado Camilo Cantero, a quien agradezco la predisposición para este encuentro, donde vamos a enfatizar principalmente uno de los aspectos muy importantes y como en toda profesión, que es la ética, y seguramente algo también nos va a hablar de moral, que van de la mano, pero sobre todo vamos a estar hablando sobre lo que es la ética en el ejercicio del periodismo, y esperemos la participación de todos, porque la idea también es un poco intercambiar esas experiencias donde algunas situaciones nos pusieron en aprietos cuando nosotros teníamos que optar realmente responder a la ética dentro de nuestro trabajo, y esas situaciones en las que nosotros nos dimos cuenta de que sí estaba en juego nuestra ética. Así que vamos a prestar la mayor atención posible a esta importante exposición que está a cargo del abogado Camilo Cantero. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes para todos. Estamos en familia prácticamente, así que me siento como en casa. La compañera Eduvigis Díaz me ha propuesto desarrollar este trabajo y me dijo que más que nada quería hacer un conversatorio con ustedes. Aún así, preparé yo 19 presentaciones para contextualizar un poco e ir desarrollando el tema. En primer lugar, algunos de los conceptos acerca de la conciencia moral, ética normativa, ética legalista, ética autorregulatoria, autogestión, ética mediática, que parte desde algunos grandes filósofos universales como Emmanuel Kant, por ejemplo, que señala que la buena voluntad es la que obra por deber, o sea, por el respeto a la ley universal de la razón. Hay algunos conceptos técnicos que debemos ir madurando. Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué es la buena voluntad? En segundo lugar, el respeto a la ley universal de la razón. Es decir, aquí viene un concepto, hasta si se quiere naturalista, acerca de lo que es la razón. ¿Qué es razonar? ¿Hasta qué punto yo digo, usted tiene razón? Cuando afirmo, usted tiene razón, significa que lo que acaba de afirmar mi interlocutor no tiene fundamento en contra para manifestar de que probablemente esté en una visión equivocada, en una visión distorsionada de lo que está exponiendo. Entonces, la ética se subdivide entre ética normativa y ética legalista. La ética normativa afirma que los códigos de conducta de los periodistas definen lo que se entiende por justicia en el mundo del periodismo, hasta dónde debe llegar uno para garantizar la justicia y cuánto tiene que hacer para ser justo con una persona y no ser injusto con otra. Lo pronuncia Barán, lo define Barán. Es decir, en primer lugar, ¿tenemos código de conducta o no? Yo le pregunté a Eduvigis si alguna vez ustedes desarrollaron el código de ética del Sindicato de Periodistas del Paraguay. ¿Por qué? Porque el artículo 26 de la Constitución Nacional garantiza la libertad de prensa. ¿Pero qué es la libertad de prensa? ¿Es tomar el micrófono y decir lo que querés? ¿Es tomar el micrófono y atentar contra la línea editorial del medio? ¿Existe libertad de prensa cuando un solo propietario tiene 56 medios de comunicación en la República del Paraguay y se dedican a ciertos negocios que pueden caer también dentro de algunas circunstancias donde los poderes constituidos comienzan a actuar sobre esas circunstancias que se producen en alguna de las cadenas de supermercados cuyo propietario es justamente también dueño del canal de televisión donde yo trabajo? Es decir, hay una serie de consultas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este encuentro con ustedes. La ética autorregulatoria y la autogestión ética mediática es lo que más se plantea en nuestro país. Cuando dice la ética está presente en quien envía el mensaje, su intención, en el mensaje mismo, si promueve o no valores, y en la manera en que lo interpretamos, si se realizan o no actos morales después de consumir el mensaje. Es decir, este es el mejor concepto. En primer lugar, con una pregunta vos estás dirigiendo un mensaje. Con una pregunta está planteando una postura editorial. Con una pregunta. Muchas veces los periodistas decimos, pues yo me considero parte de la familia, pero fue una simple pregunta lo que le molestó. No, pero
esa pregunta también tiene cargado conceptos, preconceptos, juicios, prejuicios que vamos a ir desarrollando. Es decir, todo comienza en la manera en que planteamos el tema. Un ejemplo concreto, hace 2 semanas, hoy terminó el mayor conflicto y la mayor manifestación histórica que tuvo el país en la época democrática. Ni un solo medio planteó desde esa perspectiva ese acontecimiento. El antecedente era la marea blanca de los docentes hace 4 o 5 años atrás. Pero ni un solo medio utilizó ese concepto. Entonces, yo tengo que deducir de que la mayoría de los medios en el tratamiento informativo fueron afines a cierto interés en juego. Interés que no fue pro cooperativo ni fue pro campesino. Porque ni un solo de los grandes periodistas independientes dijeron: señores, esta es la mayor movilización de sectores populares en la era democrática. Y fue histórico. 10 veces más que el marzo paraguayo, sin los agregados de violencia y de muerte, que es otro elemento. Se dan cuenta que en la simple transmisión de hecho uno ya genera cierta reacción. Entonces, lo que yo voy a desarrollar acá no es absolutamente nada nuevo mío. A partir de este momento, esto es lo que desarrolla el doctor José María Costa, actual director de Transparencia, creo, del Poder Judicial, docente de Acceso a la Información de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Filosofía, quien define la deontología utilizando el concepto de Wanter, de Santes-Wanter, como el conjunto sistemático de normas mínimas que un grupo profesional determinado establece y que refleja una concepción ética común mayoritaria de sus miembros. Es como una objetivación de los distintos conceptos éticos profesionales subjetivos que estarán más o menos de acuerdo con su entorno social. Esa es la definición de José María de Santes-Wanter. Y García Márquez, que es el periodista casi igual que nosotros, el periodista de la trinchera, cuando uno accede a los artículos completos de García Márquez, cuando comenzaba, García Márquez de hecho nunca estuvo en las grandes ciudades de Colombia, salvo después de ser famoso, ¿verdad? Ustedes saben que él es de Aracataca, a quien lo utiliza como su pueblo perdido de Macondo, que es una ciudad imaginaria de Colombia, que está en el interior de Colombia, en el interior profundo de Colombia. Él no es de Medellín, no es de Cali, no es de Santa Fe, Bogotá. Él no estuvo en las grandes urbes, salvo después de ser ya una personalidad renombrada. Él dice que la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón. Eso dice García Márquez, que la ética no es una condición ocasional. Yo no puedo ser ético acá, en este recinto, salgo a la calle, no soy ético, me voy a la casa como padre de familia, no soy ético, me voy a la cancha de fútbol, no soy ético. O sea, tu línea de conducta tiene que ser respaldada coherentemente por lo que decís frente a la cámara y por lo que haces también. Y hasta inclusive por tus comentarios en una rueda de tele con los amigos. Entonces, eso con la sonada colombiana, con el tono colombiano, como el zumbido al moscardón, como ese zumbido. Y García Márquez hace que yo intente definir también la ética como lo que dijo Goethe, que tu paso por la vida sea como el paso por el hombre en la nieve, donde deja una huella pero no la ensucia. Eso lo dijo Goethe. La ética ha de ser como nuestra conciencia, que es la voz de Dios en cada uno de nosotros. Es el autolímite, es la autorregulación. ¿Estás haciendo bien? Mira que estás haciendo mal. Estás haciendo mal, te estás equivocando, etcétera, etcétera. Entonces, la ética periodística, ¿de dónde partimos? Diferencia entre lo legal y lo ético. Nuestra normativa jurídica, me acuerdo yo de la discusión en 1991 entre grandes monstruos. Gracias a Dios que el periodismo estuvo bien representado en la Convención Nacional Constituyente. Imagínense en Misiones, los dos convencionales constituyentes, ¿se acuerdan quiénes fueron por Misiones? ¿Se acuerdan o no? Pedro Ángel Rodríguez Pereira, comerciante de San Ignacio. Jamás entró en la Facultad de Derecho. Yo me acuerdo cuando discutíamos en la seccional Colorado de San Ignacio, porque yo era presidente del centro estudiante del Colegio Rigoberto Caballero, y teníamos curso con Decidamos acá con la profesora Laislán Lile González, brillante educadora sanjuanina.
Y veníamos acá llenos nuestra cabeza de jóvenes idealistas y soñadores con un montón de cosas y le íbamos a plantear diferencias entre un Estado centralizado y un Estado unitario. Y nuestro interlocutor no tenía la mínima idea y nos salió con una deducción totalmente coherente con su partido, con el partido al cual representaba. Yo voy a ir ahí a apoyar todo lo que mi partido me dicte. A mí me dijo personalmente el convencional del Partido Colorado. El convencional del Partido Liberal, con quien nunca pude hablar en esa época, fue el ingeniero Luis Pedro Llano Imas de Santa Rosa. Ellos fueron los dos representantes por la representación departamental. Hubo otros misioneros, también convencional constituyente, pero que entraron por la lista nacional, como el licenciado Paulino Rodríguez, actual diputado, y acá en San Juan Bautista estuvieron Blas Llano, Efraín Alegrito, un montón de exponentes referentes de la capital departamental. La parte comunicativa, la parte periodística tuvo a Benjamín Fernández Bogado, el licenciado Luis Alfonso Rez, Juan José Díaz Bordenave, gente que entendía esta cuestión. Entonces, ellos, gracias a Dios, que introdujeron algunos artículos muy importantes dentro de la Constitución Nacional. El tema de la libertad de prensa, primer elemento. Segundo, el derecho a reservar la fuente de información. Ustedes los periodistas pueden decir lo que quieran, inclusive inventando que le dijo su fuente, y ni el propio director del diario o de la radio del medio puede obligarle a decir quién te dio el dato. Por eso la ética está muy relacionada con la profesión periodística. Porque imagínate un periodista absolutamente irresponsable que diga que mi fuente me acaba de decir que esto ocurrió, e invente. Esa fuente jamás haya existido. Y eso, y ahí está entre lo legal y lo ético, eso amerita la intervención de un órgano jurisdiccional o un órgano que representa a la sociedad como el Ministerio Público. Ahí ya supera el límite del campo periodístico para entrar dentro del campo legal. Y ustedes saben que cuando entra dentro del campo legal sí se tiene que probar. Y ese es el pequeño gran problema que tienen los muchachos generalmente cuando son irresponsables. Yo estuve como 7 años director de Radio Libertad. En una oportunidad mi jefe de prensa exactamente tomó postura que a mí me sorprendía. Y me disculpaba, le decía, yo no te puedo obligar a revelar tu fuente de información, porque mira, lo que está diciendo es grave. Es grave, tampoco te voy a censurar, pero mira, está en el límite de la ética profesional. Entonces, la deontología periodística, el deber ser de una profesión. ¿Cuál es el deber ser de la profesión periodística? De todo esto ya estamos hablando: libertad de expresión, derecho a la información, fines y objetivos de los medios del periodista en la sociedad. En primer lugar, un grave déficit en la República del Paraguay es que muchos, y principalmente muchos comunicadores, no tienen postura ideológica. Aunque en nuestro país todos los medios son de derecha. ABC Color de derecha, Diario de la Nación de derecha, Diario Hoy, Páginas Digitales de derecha, Última Hora es de derecha, aunque tiene muchos periodistas que son de centro, y también tiene algunos periodistas como Miguel Oche López, que claramente es de izquierda. A veces algún periodista que le tenía como de izquierda era Venegas, Julio Venegas. Acá no existe como en Argentina, donde Clarín y La Nación son de derecha, Página 12 es de centro izquierda. Entonces es un grave problema cuando ocurre un acontecimiento o algunos acontecimientos en la sociedad. ¿Desde qué postura ideológica yo me posiciono para relatar un hecho? Acabo de contar un hecho. Para mí lo que ocurrió en la capital del país, que hoy terminó con la firma del señor presidente de la República, ¿qué fue? Fue un acontecimiento donde unos cuantos desocupados tomaron un colectivo para ir a divertirse durante 15 días en Asunción y dormir bajo carpas precarias y de paso comenzar a manifestarse. Primer elemento. ¿Cuál fue el acontecimiento más publicitado de esa manifestación? Fue la famosa historia de este señor del delivery que se fue con su moto, la atropelló. Ese fue el que mayor minuto de tiempo de aire ocurrió durante, en la mayoría de los medios se ocupó de eso. Pues le digo en serio, yo no he visto cuáles fueron las reivindicaciones. Sé que fue la condonación de deuda, pero así, en forma así de salpicadura. El famoso toco y me voy. No hubo profundización en los debates. Entonces, ¿cuáles son los fines objetivos de los medios y del periodista en la sociedad?
Creemos un medio de comunicación, vamos a ponerle un nombre ficticio, vamos a crear el diario Misiones Hoy. Misiones Hoy. ¿Cuál va a ser nuestra línea editorial? ¿Qué tipo de medio de comunicación va a ser? ¿Va a ser un medio conservador, un medio de comunicación de derecha? Entonces vamos a ser conservador, vamos a ser un medio conservador. ¿Y qué vamos a conservar? Vamos a conservar los grandes intereses del departamento de Misiones, los trenes eléctricos, los subtes, los grandes shopping, la calidad de vida de la población, los grandes aeropuertos, nuestros puertos presentes. ¿Qué es lo que vamos a conservar? Difícil de ser de derecha, ¿verdad? Vamos a conservar nuestra riqueza. No podemos, ninguno de esos elementos que vos estás diciendo no existe. Ah, bueno, entonces vamos a ser de centro, vamos a ser equilibrados. Muy bien, vamos a ser equilibrados. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra postura sobre la agroexportación y la invasión masiva de ciudadanos extranjeros que ocupan las grandes extensiones de tierra en desmedro de nuestros campesinos sin tierra, que son tirados hacia los cordones de pobreza de los cascos urbanos? Y que motiva que mi amigo Víctor Gómez haga permanente campaña. Me gusta mucho eso de que él ponga en valor y en existencia a los sectores totalmente vulnerados de Ignacio. Yo que soy ignaciano no le conozco la historia de esos señores ancianos abandonados ahí en los bañados, en el bañado del Primer Arroyo, en el bañado del Arroyo Zárate, ahí yo ignaciano no conozco, me entero a través de TV Corpera San Cuba y a través de la página acá, a través del perfil de Víctor Gómez. ¿Cuál va a ser nuestra postura acerca de la clase más golpeada por cualquier situación económica que ocurre, por cualquier decisión económica que adopte el superior gobierno, que es la clase media, y al cual toditos nos pertenecemos? ¿Al cual toditos pertenecemos? ¿Cuál va a ser nuestra postura? Acerca de la atención médica sanitaria, acerca de la salud pública, la diferencia entre el gobierno que se fue y este gobierno. ¿Cuál va a ser nuestra postura? ¿O vamos a ser progresistas a ultranza y vamos a comenzar a ser incisivos en diferentes elementos? Entonces, en Mendoza, Argentina, en la disertación que tuve en noviembre en el Congreso Iberoamericano de Jueces de la Niñez, jueces de familia en realidad es el término que se utiliza en la doctrina, sube una colega de Chile y dice que Chile es un país eminentemente conservador. Y yo también subí y dije que Paraguay también es un país eminentemente conservador. El problema es que no tenemos nada que conservar. Es el contrasentido de este país. Y eso nosotros tenemos que decir, contrasentido, que nosotros utilizamos la lengua indígena, pero nadie nos representamos indígenas. Nadie nos representamos indígenas. Y en nuestra comunicación diaria, preferentemente nos comunicamos en nuestro dulce y expresivo idioma guaraní. Entonces, hay mucho que construir en nuestra sociedad. Hay mucho por delante y principalmente desde los medios. Por eso el periodista, como hoy le dije a Florenciana en la entrevista que me hizo al mediodía, los periodistas del interior tienen algunas virtudes y algunos desafíos que ya no se observan en las grandes urbes y en las grandes metrópolis de nuestro país. Primero, la nobleza del periodista del interior, tiene todavía esa delicadeza, el que mantiene postura, como la postura que asumiste en la asamblea que ocurrió el domingo pasado, ¿verdad? O sea, son posturas críticas y eso genera reacciones de solidaridad y reacciones también de rechazo, porque es una postura al fin, pero esa dignidad del periodista es decir, no señores, este es un espacio mío y acá se me respeta, y por lo tanto acá el que va a dictar la pauta en mi trato periodístico soy yo, y no va a venir un presidente, una asociación o una presidenta a decirme lo que tengo que hacer. Esa es la postura. Entonces, fines objetivos de los medios y del periodista de la sociedad es un tema que debemos analizar profundamente y no se analiza. ¿Y por qué? Y por la casuística. Por la casuística, porque al fin de cuentas vos sos joven, descubriste tu vocación periodística, te gusta ser comunicador social y entraste en los medios, tomaste una grabadora o un micrófono, saliste a la calle y comenzaste a entrevistar a todo el mundo. Y ese trabajo de laboratorio, además de la precarización propia al que se le impone a los comunicadores sociales. Esto es una vocación, casi un apostolado es una vocación, casi es un apostolado, si ya no lo es. Entonces, información, educación, entretenimiento, formación de la opinión pública. Y vamos a ir analizando paso a paso. Información. En el manejo de la información es el primer elemento de tener poder o no tener poder y para qué tener el poder.
Tengo que preguntarnos eso. Volvemos al caso que ocurrió hace una semana y que hoy se firmó el acuerdo. ¿La información qué es? La información es que 30.000 compatriotas agremiados en una institución muy respetable, que es la cooperativa, de un sector históricamente abandonado de la sociedad, como el sector campesino, han optado por ir a Asunción y demostraron lo que en la jerga futbolera, en la jerga de las tribunas de las barras se llama aguante. Porque soportar 15 a 22 días de manifestación en la capital del país no es poca cosa. Yéndote solo en Asunción un solo día, permanecer 2 días ya es un esfuerzo, yéndote solo para gestiones particulares. Imagínense tener esa cantidad de personas ahí. Esa es la información. Ahora, ¿qué yo hago con la información? ¿Cómo manejo esa información? ¿Cómo trato esa información? ¿Cómo presento a la sociedad esa información? Porque si hay una habilidad o una virtud también de los medios hoy, es que absolutamente muchos creen todavía todo lo que se le dice. Cada vez menos, pero creen. Ejemplo, personas que tienen poca formación, el desafío que siempre le hago a los universitarios, te dicen, por ejemplo, duele decirlo porque hay que decirlo. Vos deducís de que él escuchó a un conocido economista de la ultraderecha que defiende a los grandes capitales de este país, que probablemente este señor le ha visto y ha escuchado su análisis económico. La frase grande hay uno solo o la gloria no tiene precio. Muchos creen que es invento de un conocido dirigente deportivo de Paraguay, cuando en realidad esa frase hace medio siglo atrás que se utilizaba en la Argentina o en cualquier parte del mundo. Pero eso que te demuestra que si vos hoy tirás una frase, probablemente muchos van a creer que fue un invento tuyo. Y no lo es. Y no lo es. Entonces, todos esos elementos que dan la pauta que nuestra sociedad consume lo que nosotros le decimos. Entonces hay que saber decirlo y hay que saber para qué lo estás diciendo. Porque si vos no tenés un objetivo, probablemente otro se está beneficiando de lo que dijiste y cómo lo dijiste. Hasta ese punto es importante que sepamos manejar la información. Educación va muy concatenado con información, entonces entretenimiento. Como si nuestra desgracia no fuese poco, en los últimos tiempos ha comenzado a invadirnos un montón de programas chatarra y programas que se denominan de la TV basura. Jingo, Calle 7, Baila Conmigo Paraguay, y ahora, estando almorzando en un conocido restaurante acá de la capital departamental, he visto la presentación de una conferencia de prensa de un nuevo programa de un tal chat que no sé ni cómo se llama. José Pablo Feynman y Ricardo Foster, dos grandes pensadores de la República Argentina, son filósofos muy relacionados con los medios, manifiestan y desarrollan la teoría del sujeto sujetado. Todo lo que le he dicho está explicado en esa teoría. En realidad, el que comenzó a hablar de esa teoría fue Michel Foucault, aquel pensador francés en la década del 60 hasta 70 con sus 5 conferencias magistrales en Río de Janeiro. ¿Qué dice? Vos no estás diciendo tu idea, vos estás repitiendo lo que otros dicen. Vos no estás diciendo tu opinión, vos estás repitiendo lo que viste por los otros medios. Entonces, tu conciencia ha sido colonizada, tu subjetividad ha sido colonizado. ¿Por quiénes? Y por los medios a los cuales viste, por los medios que observaste y consumiste. Entonces vos acá me estás viniendo a repetir lo mismo que los otros te dijeron. Entonces sos un sujeto sujetado, no sos libre. Tu pensamiento no es tuyo, es de la persona a quien has escuchado. Esto tiene mucho que ver con todos estos programas que le he citado. Si nosotros repetimos y presentamos algunas cuestiones, como se representa un conocido tal chat de uno de los conocidos canales de la capital del país, donde se dice que pasa el desgraciado, ya es grave. Y es grave, hace poco estuve con educadores, es grave cuando educadores también creen que esa es la vida, que eso, así se deben manejar los conflictos sociales, los conflictos comunitarios. Porque esto no es Laura en América.
Y Misiones, y San Juan, San Ignacio, Santa Rosa, Ayola, no son comunidades que tienen la misma realidad y los mismos pensamientos y la misma problemática que las grandes urbes. Nosotros somos diferentes. Y yo soy comunicador de San Juan Bautista, capital departamental, con mi historia, con mis virtudes, con mis problemas sociales, con mis liderazgos históricos y con todo lo que yo voy a mirar como perspectiva. Y a partir de ahí se forma la opinión pública. Se forma la opinión pública que también está en discusión en la academia de si existe opinión pública o lo que existe son sectores de opinión. Y efectivamente la opinión pública no existe. Lo que existe son sectores de opinión. Pero esos sectores de opinión se subdividen también entre quienes tienen espacio en los medios y quienes no tienen espacio. Por ejemplo, cuando hace 6 meses atrás estuve en la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, hablando con una brillante actuaria judicial, y estábamos hablando de los sectores históricamente ocultos de nuestra sociedad, sectores que no deben existir. Casi le tomé el ejemplo de los León Perón en San Ignacio, pero se me dio que no iban a conocer la realidad de los León Perón. Entonces le di un ejemplo más práctico. Le dije que indefectiblemente, y creo que hoy también hablé contigo, o creo que fue con Nelson Arrieta ya eso, me van a permitir sacar mi saco un ratito, puede ser, ¿verdad? Ya tengo calor ya, así que hoy le dije a Nelson Arrieta y a la licenciada Vanessa Rodríguez, que me entrevistaron después de vos, de que debemos estar discutiendo fuertemente en la academia y en los medios también, hacer el paso de la democracia representativa a la democracia participativa. ¿Y por qué? Y porque sencillamente aquel ejemplo de los representantes de Misiones en la Convención Nacional Constituyente del 92, que dio origen a la Constitución Nacional que a todos nos rige hoy, estuvo un comerciante y un ingeniero agrónomo. Y los comunicadores sociales tuvieron participación en aquella convención de Misiones, no tuvieron absolutamente participación. Los educadores tuvimos participación, no tuvimos absolutamente ninguna participación. Nuestro papel en aquel tiempo fue sencillamente el papel histórico de gran cantidad de docentes en el departamento de Misiones, que es integrar la mesa receptora de votos el día de la elección. Y que tiene un origen anacrónico. ¿Saben ustedes por qué a la mayoría de los profesores se les pide que integren las mesas de todos los partidos? Eso no hay diferencia, de todos los partidos. ¿Saben ustedes por qué es eso? Porque hace 60 años se creía que los únicos que gerían bien eran los profesores. Después el resto no. Entonces, al menos garantizaban, entre comillas, una buena redacción, una letra legible en las actas electorales. Cuando en la clase de la maestría, o sea, en el curso de posgrado, yo le dije a esta distinguida actuaria de uno de los juzgados de Encarnación, usted, que tenía la postura contraria, cree ella que la democracia representativa es la que nos rige bien, porque Encarnación es una zona rica y le va bien a Itapúa porque es la zona productiva más rica del país. Y me argumentó, ¿querés que te argumente doctrinariamente o querés que te argumente en la casuística, en la práctica? No, en la práctica, en criollo decirme, no quiero que me desarrolle esa teoría doctrinaria, filosófica que tanto te gusta a vos y que nos deja hoy que abierto a nosotros. No, en la práctica. Bueno, vayamos a un ejemplo concreto nomás, le dije. ¿Usted cree que cuántos años va a pasar para que Encarnación, para que Itapúa tenga un gobernador indígena? Se cae de espalda. Y su respuesta fue, en Itapúa no hay indios. Y mi respuesta ahí le dije, tenía mi libro, mentira, acá en San Cosme y Damián, Brígido Bogado se llama, acaba de salir acá de frente a la facultad, yo le entregué mi libro, él me entregó su libro, es jefe, patriarca de la comunidad indígena Ambugá, está hacia la izquierda de San Cosme y Damián antes que llegue. Se cayó de espalda. Estos son los invisibilizados. Estos son a los que no tenemos que ver a pesar que existen. Lo que Eduardo Galeano, aquel escritor uruguayo, dice y muy bien lo describe como los nadies. Busquen en Google, los nadies. Es un poema cortito. Los nadies. Termina diciendo que los nadies valen menos que la bala que los mata. Hay que matar a los nadies, hay que sacarle del pensamiento social de los nadies. Eso no existe, eso son un problema social. Es un problema que son negros, que son feos, que huelen mal y que
y que no son como nosotros. Entonces, hacia eso es lo que debe apuntar el comunicador social. Y después le dije que Bolivia es un país sumamente adelantado con respecto a nosotros. ¿Y por qué? Me preguntó. Y claro, ellos no solamente eligieron un intendente indígena, un gobernador indígena, tienen un presidente de la República indígena, que es Aymara. El mismo ejemplo yo doy cuando hablo de nuestra ciudad. San Ignacio es la única ciudad de Misiones, una de las pocas ciudades de Misiones donde no existió nunca, no llegó todavía la democracia. ¿Y por qué? Y porque todavía no hubo la doble alternancia. La doble alternancia de partidos de diferentes colores. Ya hubo en San Juan, en Santa María, en Santa Rosa, en San Patricio, en Villa Florida, San Ignacio, San Miguel, Yaguarí y Ayola creo que tienen ese... Yaguarí también hubo con Alberto Ortiz. Yaguarí, voy a sacarle a mi pueblo querido. Yaguarí. Entonces San Ignacio, San Miguel y Ayola todavía tienen esa, entre comillas, virtud de que no existe democracia. O sea, San Ignacio, San Miguel y Ayola son ciudades sumamente conservadoras, donde tenemos mucho que conservar. Por ejemplo, los subtes de San Ignacio son hermosísimos. Nuestros shoppings son espectaculares. No se imaginan los grandes aviones que llegan a nuestro aeropuerto de San Ignacio de primer mundo. Mis familiares que vienen de Buenos Aires en avión a descender. O sea que, ¿qué es lo que tenemos que conservar? Por eso somos conservadores. Y lo que es peor, cuando yo soy muy crítico conmigo mismo, con mi club, acá Víctor, eso me conocen, cuando nos reunimos, porque es la manera de mejorar. Somos una ciudad de 406 años de historia, nunca tuvimos un presidente de la República surgido en nuestra ciudad. Villa Florida ya lo tuvo. Villa Florida, con todo respeto a los floridianos, es exactamente la mitad del barrio San Vicente de San Ignacio. No tuvimos nunca candidato a presidente de la República. San Juan creo que ya tuvo 2 o 3 candidatos a presidente de la República. No tuvimos nunca un ministro del Poder Ejecutivo ignaciano. San Juan creo que ya tuvo 3, 4 también. O sea que, ¿qué es lo que tenemos que conservar? Y cuando me reuní con algunos líderes en tertulia, porque eso no me permitió hacer una charla, o sea, no organizaba la charla porque sabían mi postura crítica, me invitaban a hacer una tertulia entre los amigos en un Ñemonguetaguazú, en el trasnoche ignaciano, y comencé a decirle, me van a disculpar porque tengo que concluir que usted después del arroyo Zárate y después del segundo arroyo nadie le conoce. Y porque una cosa es ser torazo en tu rodeo y torito en rodeo ajeno. Vos para proyectarte a nivel nacional tenés que tener cierta formación. Y es falso que la cantidad de votos. Víctor Ríos es proveniente ¿de dónde? De la compañía Boquerón de Isla Ombú. Ni siquiera de Pilar. De la compañía Boquerón de Isla Ombú. Que haciendo una comparación, la compañía Cocuere de San Juan es más grande, el doble que la compañía Boquerón de Isla Ombú. Muy virtuoso lo de ese señor porque llegó a ser ministro de Educación. ¿Y por qué llegó? No por la cantidad de votos que tiene, ni por el bolsón electoral que tenga, como me quiso explicar un amigo mío, líder de mi pueblo, que por eso él no llegó a ser ministro. O sea que, esas son cuestiones que uno tiene que ver. Yo no le voy a decir qué es lo que tienen que decir y qué es lo que no tienen que decir, pero uno debe plantear. ¿Por qué? Porque por naturaleza el periodista es crítico y el periodista muchas veces pone el dedo en la llaga, pero siempre respetando su código y siendo coherente con su conducta y con la postura asumida. Entonces, yo voy formando sectores de opinión e informar es el deber esencial, y distorsiones del deber ser es lo que todos los días vemos en una gran cantidad de medios de comunicación, de los cuales muchos no estábamos exentos. Si usted me pregunta a mí, si alguien de acá del auditorio quiere cuestionarme quién es, esto se va a pasar después inextenso, o se va a pasar así por parte nomás. Bueno, muchas gracias, entonces tengo que cuidar lo que digo. No, porque si alguien me ve después, mis amigos, y me dicen, he visto la charla que hiciste con los periodistas en la cooperativa San Juan Bautista de las Misiones, y todas las críticas que vos apuntabas, exactamente vos hacías igual. Es cierto, distorsionamos, mentimos, manipulamos, es una autocrítica. Ahora, podés cometer sabiendo o no sabiendo. Ahora, ¿para qué? Finalmente, ¿para qué? Muchas veces yo le encaré a algunos comunicadores sociales, me extrañó tu postura acerca de aquel acontecimiento, que puede ser desde el más inverosímil que nos puede cambiar la historia de la vida y de la humanidad. Vaya a un ejemplo deportivo. La falta contra Julián Benítez, ¿fue penal o no fue penal? La mitad va a decir que fue penal, la otra mitad. Eso no cambia el mundo.
El dólar va a seguir igual, la crisis económica va a seguir igual, los problemas políticos van a seguir igual, es un entretenimiento. Es una discusión que no va a cambiar el mundo. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué y para qué hemos tomado una postura a favor o en contra de ese hecho. Muy bien, ahora te voy a pasar a la siguiente presentación. El Código de Ética de la Federación Internacional de Periodistas, Declaración de Principio de Conducta de los Periodistas, adaptado en el segundo Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas, realizado en Burdeos el 25 al 28 de abril de 1954 y enmendado en el 18º Congreso Mundial en Helsingfors el 2 de junio de 1986. Mucho antes que nosotros tengamos ni proyecto de estar acá, esto ya se ha aprobado en el mundo. En primer lugar, el respeto a la verdad y al derecho del público a la verdad es el primer deber del periodista. En segundo lugar, en la prosecución de este deber, el periodista defenderá siempre los principios de la libertad justa y de la obtención y publicación honesta de las noticias y del derecho al comentario y a la crítica. Y aquí, no sé quién me entrevistó en estos días, pero tanto hemos hablado de este tema con diferentes medios. Una cosa es el hecho, otra cosa es la expresión de deseo. No quieran inventar un hecho que jamás existió, por más que sea tu deseo íntimo. Así se han inventado ganadores de elecciones partidarias, así se han inventado muertes a través de los medios, a través de las redes sociales. Se han inventado un montón de cosas, se han inventado culpables. Gracias a Dios que en los últimos tiempos en el departamento de Misiones nuestros líderes políticos están calmaditos, pero si ustedes se retrotraen a la época de las crisis políticas en el departamento de Misiones, donde hubo manifestaciones, intervenciones a la principal institución política que tenemos en el departamento, que es la gobernación, ¿verdad? Entonces, en tercero, el periodista divulgará solamente los hechos de los cuales conoce bien su origen. El periodista no suprimirá información esencial ni falsificará documentos. Si falsifica documentos ya entra dentro del marco de lo que prevé el Código Penal de la República del Paraguay, que es producción mediata de documento contenido no auténtico. El periodista utilizará solamente métodos justos para obtener noticias, fotografías y documentos. Métodos justos para obtener noticias, fotografías y documentos. Cada cosa que nos traen cuando sos periodista, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando era periodista hubo una serie de asaltos al Banco Nacional de Fomento de Misiones. Todas las sucursales del Banco Nacional de Fomento de Misiones fueron asaltadas. La de San Juan no fue asaltada la sucursal del banco, pero un funcionario de uno de los bancos privados por acá cerca fue asaltado. Década del 90 fue eso. Primero voy a decir esto. Una pobladora de San Juan Bautista de las Misiones me lleva un extraño aparato. Comenzaban a salir los celulares. Esos celulares, primero vino el celular ladrillo, después vino el celular. Este aparato captaba todas las llamadas a tu alrededor. Increíble era. El tipo walkie, era un walkie con frecuencia liberada. Alguna vez alguien después me explicó de que eso se liberó la frecuencia y entonces, pero en el 5 kilómetros vos escuchabas todas las llamadas, lo que había. Luego ahí escuchaba conversaciones de todo, pero de todo. Gracias a Dios que no se me antojó ninguna publicación grabar y publicar, ¿verdad? Porque de viernes a la noche a domingo era todo cuestiones que atentaban contra el principio y la intimidad de la persona. Y era gente conocida por la voz, porque estamos en la comunicación radial, la voz le conocemos a alguien, la sociedad le conoce a alguien por la voz. Yo ni siquiera puedo llegar a esta altura del campeonato a distorsionar mi voz porque mi voz es muy conocida, igual nos pasa a cualquiera. Entonces, me llevó esta conciudadana, consustanciada con la postura periodística de varios medios de comunicación, entre ellos acá un periodista sanjuanino que ya murió, Celso Ramón Rivarola, muy crítico hacia los supuestos integrantes de las bandas que asaltaron a aquellos caudales que estaban involucrados, al menos que estaban siendo juzgados en esa época. Y el objetivo era pescar por alguna conversación donde los muchachos preparaban el golpe. No hemos captado ninguna conversación, no hemos captado. Yo la única conversación más rara que tuve es
que alguien le retaba al otro porque de causa va por ahí pajan, de causa yo pillan, y mi interlocutor de turno me decía peaja, ejina, y entonces quedamos ahí. Le hicimos escuchar a los dueños del medio que no nos aprobaron publicar eso, pero realmente tampoco era tan precisa. Bueno, tampoco supongo que los ladrones van a decir esta noche, siendo las 20 horas 15 minutos exactamente, vamos a personarnos frente al local del banco. No van a decir eso, ¿verdad? Era una conversación en código. Ahí me enteré que había sido los ladrones, en vez de decir vamos a ir a robar, vamos a ir a asaltar, dicen ya va, pota por ejemplo, según la jerga carcelera de ellos. Pero le digo nomás que método justo para obtener noticias, fotografías y documentos, métodos justos. Para mí eso fue un método justo. Era ilegal porque en Paraguay las grabaciones, la intercepción de comunicaciones debe hacerse vía orden judicial, previamente orden judicial. Pero ahí también podemos discutir mucho si constitucionalmente hasta qué punto, o sea, si penalmente hasta qué punto el periodista viola la ley. Si capta ahora mismo una noticia, si capta a través de medios, entre comillas, ilícitos, graba una conversación y le salva la vida a alguien que va a ser asesinado esta noche, por ejemplo. Publica y mediante eso se le salva la vida. No, o sea, tiene que mandarle preso al periodista y hace todo lo correcto. Le llama al fiscal de turno, al juez de turno y publica y denuncia el hecho. O sea, podemos discutir mucho eso, hasta qué punto es. Pero desde el punto de vista jurídico es ilegal. Toda grabación de toda obtención ilegítima de conversaciones de datos. Porque también hay un programa que se llama WhatsApp Messenger, ¿cómo es el WhatsApp Web? Algo por el estilo. WhatsApp Web, que ya a más de uno le hizo sonrojar la cara porque le escaneó su señora su WhatsApp y todo lo que él recibía en su teléfono también había sido la señora en la NOU, recibía todo y ahí hubo algún tipo de... ¿Es ilegal lo que hizo la señora o preservó el máximo? O sea que, ¿hasta qué punto es el tema? ¿Se dan cuenta? Hoy estamos siendo superados por la tecnología y nosotros somos periodistas. Esa información es absolutamente no publicable, ¿verdad? Que una señora tenga problemas con su marido y se vaya al medio y te diga, te vas a disculpar, vas a saber cómo decir, ¿verdad? Pero no... Además, alguna vez tengo que discutir también el tema del uso de las redes sociales. El periodista hará todo lo posible por rectificar cualquier información publicada en que se descubra que puede ser perjudicial por inexacta. Hace poco, y eso motivó un comentario mío en el suplemento judicial del diario de ese color, por primera vez el Sindicato de Periodistas del Paraguay, al menos que a mí me consta, el 3 de abril de 2014 publicó un comunicado por medio del cual criticaba el manejo periodístico de cuestiones relacionadas a niños y adolescentes en algunos medios. Y se refirió a un caso que ocurrió en Pedro Juan Caballero. Paralelamente, la página digital del diario Hoy, a partir de la reacción de un montón de gente a través de las redes sociales, pidió disculpas acerca de un manejo periodístico de algo que atentaba contra el derecho a la no publicación de los niños, presente el artículo 28 del Código de la Niñez. El periodista observará el secreto profesional con respecto a la fuente de información obtenida en confianza. Estamos hablando de eso. Eso, en ningún caso yo he visto que un periodista paraguayo haya revelado la fuente de información. No sé, al menos yo no conozco. En Misiones tampoco. El periodista estará alerta ante el peligro de discriminación fomentada por los medios, hará todo lo posible por facilitar discriminación basada, entre otras cosas, en la raza, sexo, orientación sexual, lengua, opiniones políticas, religiosas u otras, y en los orígenes nacionales y sociales. Esto es un error que se comete. Creo que acá en San Juan motivó inclusive reacción de algunas madres de familia, quienes fueron atacados por cierto comunicador, atentado contra el derecho de intimidad, y creo que es un problema que acá en la capital departamental los principales referentes deben manejar ese tema, no sé, porque no aprueba absolutamente, el mínimo análisis no aprueba ese tipo de conducta, no podemos, sencillamente no podemos. En San Ignacio no tuvimos ese problema, ¿verdad, Víctor? Que yo sepa, al menos no tuvimos. En San Ignacio se guardan, tampoco en Santa Rosa ni en Ayolas he visto, ni en Yaguarí tampoco. Imagínense, en Yaguarí ahí está una emisora comunitaria que una vez fue clausurado por Conatel, que motivó la protesta de absolutamente todo lo que estábamos en Yaguarí, porque era nuestra única emisora del pueblo, nos hizo callar la única emisora del pueblo,
y que realmente manejaba los códigos en el sentido de dar participación absolutamente a todos los sectores. Y en comunidades pequeñas como Yaeurú, Panchito López y otras comunidades es necesaria la radio, y en eso también alguna vez la CONATEL debe un poco dejar de ser tan exigente como la exigencia que tienen las radios de acá, de San Juan y de las grandes urbanas, donde hay varias emisoras. En San Juan, ¿cuántas emisoras FM hay? 4 o 5, 3 emisoras FM, entonces, y una AM, 4, y hay canal de televisión, entonces, o sea, se tiene varios medios. El periodista mirará como ofensas profesionales graves lo siguiente: plagio, interpretación malévola, calumnia, mentira, difamación, acusación infundada, aceptación de un soborno en cualquier forma en consideración por la publicación o supresión de información. No hay necesidad ni de explicar esto, ¿verdad? Se entiende perfectamente. Los periodistas dignos de este nombre deberán creer en su profesión para observar fielmente los principios indicados anteriormente. Dentro de la ley general de cada país, el periodista reconocerá en materia de índole profesional la jurisdicción de colegas solamente para la exclusión de cualquier clase de interferencia procedente de gobiernos u otros. Ustedes todos los que están acá son periodistas. En nuestra sociedad, como es pequeña y como muchos no quieren darte tu lugar, te comienza esa estúpida discusión: no, vos sos comunicador social, no sos periodista. ¿Cuál es la diferencia del título académico, ¿verdad? No sé, igual que nosotros, por no llamarnos doctor, nos dicen abogado. No hay cosa que más me ofende que me llamen abogado a mí. No porque quiero que se me llame doctor, ¿verdad? Sino, le digo, decime Camilo nomás. ¿Por qué? Porque el ser paraguayo, eso también quiero decir, ustedes deben conocer, y de hecho lo conocen al ser paraguayo. Yo le escucho a toda la mayoría, le escucho, le veo en el tratamiento informativo, cuando hablan con algunos de los líderes campesinos, se dirigen a ellos con el idioma en que mejor se expresan, que es el guaraní. O sea, saben cómo manejar cada caso. Si me entrevistan a mí, preferentemente me entrevistan en castellano, a pesar de que a mí me gusta mucho hablar el guaraní y compañía, pero el paraguayo de abogado cuenta de doctor. Y académicamente, ¿y por qué me decía abogado? ¿Y por qué tu título académico dice que soy abogado? No. Mi título académico dice que soy especialista en atención integral a la niñez, familia y adolescente. Me quería llamar con el título académico, no hay problema, llamame especialista, no, y pues te abogado, me dijo una vez. Entonces, y Camilo nomás me llama, entonces me da tiempo tal, si me decís doctor o si me decís el otro, especialista en atención integral, no me cambia lo que voy a decir, ni me cambia mi perspectiva y lo que la gente opina de mí, lo que la gente opinaría de alguien, ¿verdad? Es más, eso se discute mucho en otros países. El profesor doctor David Valbuena, director de cursos en el exterior de la Universidad Complutense de Madrid, que está afincado en Paraguay por 2 años, él me llama a mí Camilo y yo le llamo David. Es más, no le quise decir profesor doctor y se ofendió demasiado grande. O sea, que es una cuestión muy paraguaya eso de llamarnos pomposamente por los títulos. Bueno, para terminar, para no cansarme, va a hablar ahorita, ¿qué horas son, mi querido? 3 y 5. 10 minutos más, ¿puede ser? 5 minutos más, para no cansarle. 5 minutos más y después, si hay preguntas, seguimos, porque no quiero cansarle. El Sindicato de Periodistas del Paraguay, el 2 y 16 de noviembre de 1999, luego de muchas discusiones, yo creo que me fui a la primera jornada y después salimos corriendo porque fuimos 4 de Radio Libertad de San Ignacio. Me acuerdo que fue Wilson Chicorato González, Andrés Arias, Yamila y yo. Los 4 nos fuimos. Tiene un código de ética. Este código es vinculante para usted, así como para los jueces es vinculante el código de ética del Poder Judicial. En una oportunidad, ambos partidos políticos me pidieron hacer charla en San Ignacio, en el Comité Liberal de los Liberales y en la seccional Colorado de los Colorados. Y le dije, ¿por qué no se juntan nomás y hacemos la facultad, una cuestión académica? Y por el código de ética me impide. No tengo que estar hablando, nosotros sabemos que te vas allá y vas a ni acá. No, pues me impide, no puedo. Inclusive ni siquiera hice lo mismo que hice en otra oportunidad de enviar una carta, consulta al Consejo Consultivo del Tribunal de Ética del Poder Judicial. Directamente yo mismo opté por decirle, hagamos una cuestión académica, hagamos en la planta alta de la cooperativa San Juan C. de San Ignacio. La introducción es ¿quién puede leernos? Estamos entre periodistas, así que ¿quién puede leernos esto? Léenos, por favor. ¿Cuál, profe? El derecho. Introducción. El derecho a la información, al igual que la libertad de expresión y a la crítica, el derecho del público a conocer los hechos y las opiniones, constituyen las bases de los derechos y deberes de los periodistas. Los asociados del Sindicato de Periodistas del Paraguay se
se comprometen ante la sociedad a mantener el ejercicio de su profesión bajo los siguientes principios éticos. Muy bien, ahí es la introducción. Vamos a ver. Deberes del periodista ante la información y la opinión. Artículo primero. La información y la opinión son bienes inherentes a las condiciones de vida en sociedad. Muy bien. Esperando ahí. ¿Te recordás el concepto de bien? Es todo ente susceptible de tener un valor. Es el concepto jurídico, ¿verdad? Bueno, este es un código de ética. La información y la opinión son bienes inherentes a las condiciones de vida en la sociedad. Si hablamos de filosofía, esto es el iusnaturalismo puro, o la filosofía naturalista, o el derecho natural. La información y la opinión son bienes inherentes a las condiciones de vida en la sociedad. Hablando en criollo nos dicen, ninguno de los que tenemos vida, ningún otro